¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Muchas gracias, ya somos 1 millón en el canal de carwow.es. ¿Creías que ya habías oído todo lo que tenías que oír sobre la baliza V16? Déjame que te cuente una cosa. Tenemos muchísimo que contar más, porque cuanto más vamos tirando del hilo y hablando con expertos, más preguntas y más informaciones me van llegando. Porque esto que vas a ver es muy potente. Vamos a escucharlo. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Aquí en Zamora, en tu casa, en el plató, además, entre comillas, que usas normalmente, y que además es sede de la asociación, a ver si lo digo bien, Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas. Así ¿Es así? Así es. Te voy a dar la mano, un placer. El placer es mío que hayas venido y estés aquí dentro de este laboratorio. En este laboratorio, ¿no? De repente es como que estaba mirando la pantalla y me he metido dentro. Sí, porque esto, sala de reuniones, laboratorio, plató, aparcamiento de motos. Atendemos también a las víctimas de accidentes aquí y sí. todo, lo hacemos todo. ¿Tenéis reuniones en este lugar también? Sí. Muy bien, fenomenal. Bueno, pues tenemos muchos temas de qué hablar, es súper interesante. Tienes un canal de YouTube, por cierto, lo vamos a poner en la descripción del vídeo, que se llama El Desterrado. Ahora hablamos por qué eso de Desterrado, aunque creo que la mayoría ya lo sabréis, pero es posible que muchas personas no le conozcáis. En todo caso, que sepáis que este señor es una referencia en materia de seguridad vial aplicada al mundo real y también de normativa, porque entre otras cosas ha sido mucho tiempo guardia civil de tráfico también. Sí, bueno, casi 30 años. Casi 30 años guardia civil, vamos, y te pones a hablar de los reales decretos como yo me pongo a hablar de los jugadores de baloncesto de la NBA o de las fichas técnicas de los coches. Así que un poquito del tema sabes, ¿no? Y tiene mucha experiencia además y de hecho trabaja para intentar mejorar la seguridad vial en general para todo el mundo y específicamente para los motociclistas, que precisamente es un colectivo más frágil, para empezar, ¿no? Y que además tiene muchas más polémicas asociadas o problemas vinculados a la circulación por la propia física del artefacto que se maneja sobre dos ruedas. Y por cierto, aunque parezca mentira, la inmensa mayoría de las personas que seguís viendo mis vídeos y que llegáis aquí todavía no estáis suscritos. ¿Me ayudáis a llegar a los 2 millones? No es broma. Vamos a ver si lo conseguimos en el año 2026. Suscríbete, que es gratis, no cuesta nada y nos ayudas a que estos vídeos tengan cada vez más alcance y notoriedad. Creo que merece la pena. Ya lo sabes, suscríbete y ayúdame a seguir creciendo. Con este asunto de la baliza V16, es que antes de la baliza V16 conectada hubo una baliza V16 no conectada y antes de que se aprobara la baliza V16 ya existía una baliza que estaba aprobada en España que se podía utilizar, que se llama V2, ¿no? Cuéntame un poco esa historia, que tú te la conoces bien, Juan Carlos. Así es. Cuando nace el Real Decreto 1822 en el año 98, tenemos que esperar hasta el año 2010 y en el año 2010 introducen la posibilidad, en el anexo 11 V16, introducen la posibilidad de, perdón, en el anexo 11 V2, introducen la posibilidad de utilizar la V2, que es esta. Que ¿lo tienes por ahí? Sí. Pues por cierto, lo de V16 que todos nos preguntamos es simplemente porque es el número del código del reglamento, donde está el párrafo. ¿Dónde está? Bueno, está la orden, pero es ¿no? que V16 es para los triángulos y era para todo. Era para V16 todo. es el triángulo V16 también. es la norma de triángulo. Bien, por era desconocimiento. La preseñalización. Estas de las que llevaban los tractores. Bueno, pues aquí tenemos la prehistoria de pero es una realidad, con su ventosita y todo. Película. Y con ventosa en lugar de imán. Y imán también. Y las dos cosas, claro, que es lo óptimo, ¿no? O sea, ventosa y imán aumentas mucho las posibilidades de que se pueda enganchar. Y además, fíjate que mientras tengas batería en el vehículo, pues te funciona. Pero bueno, sí. Esta, si te das cuenta, venía homologada por el reglamento 65. O sea, el cortijo que monta la DGT al principio es tremendo, porque ni siquiera tenía que cumplir esa V16, que luego vamos a hablar, ¿no? Sí, de ella, sí, claro, tenía que cumplir con el reglamento 65. Valía cualquier cosa, solo los datos que daba la propia DGT era lo que tenía que cumplir. Luego sí que se ha introducido alguna pieza del reglamento 65, que es un CP1, que es un reglamento muy gordo, muy grande, reglamento 43, vidrios de seguridad, reglamento 22, cascos de protección, etcétera, etcétera. Es algo muy gordo a nivel internacional. Bien, pues entonces estaba esta señalita. A partir del 2010 hasta el 2025 se nos permite usar esto con los triángulos. Con los triángulos siempre obligatorios. Es a partir del 2026, del 1 de enero del 2026, donde esto queda prohibido. Vale, pero ojo, porque justo esto queda un poquito antes prohibido, desde que entra el 1 de julio del 2026 en vigor la reforma del Reglamento General del 2025, la reforma del Reglamento General de Circulación. Vale. Y entonces esta ya no la podemos poner. Ahora sí que ya está prohibido, porque lo prohíbe, lo prohíbe. Lo prohíbe expresamente. Lo prohíbe expresamente, pero durante mucho tiempo, desde el año 2010, podíamos complementar los triángulos con esto. Lo que pasa es que el director general de tráfico
no lo sabría. Como ha demostrado tantas veces que hay muchas cosas que no las Y sabe, entonces, ¿no? ¿para qué desarrollar otra baliza si ya teníamos un modelo que además estaba homologado? Esa es la pregunta, ¿no? Así. Mi opinión. Claro, aquí nos tenemos que basar en opiniones. En opiniones. Desgraciadamente. Claro, porque no van a decir la verdad. Mi opinión es que esto es un sacacuartos. Y es un sacacuartos porque el modelo ya existía. Esto también se podía con baterías, independientes. Lo único que esto no estaba geolocalizado. Bien. Pero me gustaría hablar de la ley de tiempos de respuesta en España, que no existe, en Alemania sí, para que veamos para qué sirve una geolocalización en España. Porque en Alemania sí puede servir, pero en España esto no puede funcionar en la vida. ¿Vale? Muy interesante. Y la única diferencia es que esta no estaba geolocalizada. La que saca la Dirección General de Tráfico a través en el año 2018, la que habilita la Dirección General de Tráfico impulsando a través del Ministerio de la Presidencia a reformar ese Real Decreto 1822 en su anexo 11, lo que hace es permitir que una baliza no geolocalizada, que son todas estas que tengo por aquí, Sí. esta la compré en Correos, por cierto. Esta Bien. la compré en Correos. Sí, ¿Vale? sí. Pero la compré porque estaban engañando a la gente. Entonces yo la compré para tener las trampas. Bien, ¿vale? bien. Entonces, una baliza no geolocalizada la podías comprar en el 2018 sin cumplir ninguna normativa técnica importante. La R65 esto no lo tenía que cumplir. Y directamente, el CE es comercialización en Europa, ya está. Sí, sí. Y directamente la podías usar en sustitución de los triángulos. Para evitar los atropellos, según ellos. Ajá. Acuérdate de la polémica cuando dijeron no hace falta poner los triángulos en autopistas y autovías, Sí, sí. que todos nos echamos las manos a la cabeza, porque era una barbaridad, Sí. cuando años antes la DGT advertía de la importancia de preseñalizar los peligros, como hace la ley en su artículo 5, pero la DGT, en contra de ese artículo 5, dijo no hace falta. Ahora ya no. O sea, no, pero que no lo puede hacer, que es que va en contra de la ley. Tú no puedes decir no hace falta si no ha habido un cambio legal. Y no había habido un cambio legal cuando lo dijo. Por lo tanto, la DGT estaba promocionando la cultura del desobedecimiento al ordenamiento jurídico. Artículo 9 de la Constitución, la obediencia al ordenamiento jurídico. Pero es una gran promotora de la desobediencia al ordenamiento jurídico. No te tengo en la mano con esto, no vale para nada. No sé, a ver si me va a dar un calambrazo. No te va, venganza. No te va a dar nada. Pero bueno, esto es lo que teníamos en ese momento, 2018. Bien. Y del 2018 al 2026, toda esa franja de tiempo que la gente está comprando esta V16 no geolocalizada ha estado gastando la pasta a lo tonto. Inútilmente. Inútilmente, enriqueciendo a otros, enriqueciendo al sistema con ese 21% de IVA, enriqueciendo otras cosas. Pero la utilidad además era muy limitada, porque ya teníamos la V2, que nos lo permitía quien quisiera complementar el triángulo, pero es que además no estaba geolocalizada, pero las baterías 2 horas, 1 hora. Entonces un triángulo tú preseñalizas, como decía la ley, sí. Ya como lo decía en los años 90, que lo seguía diciendo hasta el año 2026, hasta el 1 de enero del 2026, tú preseñalizas colocando el triángulo 50 metros antes del obstáculo, visible desde 100 metros, y has garantizado 150 metros al punto de conflicto. De esta forma no estás garantizando absolutamente nada. Es un error táctico de ausencia de inteligencia. Por lo menos así me permito definirlo, y si utilizo la RAE es una medida de idiotas por ausencia de conocimiento, no por insulto, con todo mi respeto, ¿vale? No por insulto, ausencia de conocimiento, y además no solo es un error táctico, sino que es un negocio montado en base a la V16. Pues, en fin, es un poco lo que nosotros hemos venido denunciando y contando en nuestro canal. Estoy completamente de acuerdo contigo. No hay nada distinto o nuevo que nos haga pensar en otra cosa, aparte del batiburrillo absurdo que han creado a nivel técnico con un producto inferior técnicamente, con menos nivel de homologación y de control que la V2 que había inicialmente, y luego nos queda la tercera pata. Yo voy investigando muchas cosas que todavía no puedo contar, porque evidentemente para lanzarnos a una piscina a contar cosas gordas, primero tenemos que tener agua, y no vamos a contar aquí ningún rumor ni chascarrillo si no podemos demostrarlo, pero os digo que esta bola de nieve y con la inteligencia colectiva se está haciendo muy grande, y pronto sabréis cosas que os van a dejar boquiabiertos. No ha llegado el momento todavía, pero llegará. Pero me queda la tercera pata, que es el tema de la geolocalización, este invento de la geolocalización. Estoy deseando de conocer tu opinión, e igualmente también eso, que lo vincules a cómo se organizan los rescates y las intervenciones en carretera, como decías, en otros países. ¿Por qué lo de la geolocalización? ¿A dónde nos lleva? ¿Qué motivos tiene? ¿Cuál es el motivo? Si es que se puede explicar o se puede conocer. O tu opinión, al menos. El motivo que han justificado, ya no es mi opinión, es lo que está escrito, es que de esta forma se podría tener una señalización física
con la lucecita y una señalización tecnológica a través de los paneles inteligentes, etcétera, etcétera, ¿vale? De esas medidas que hay y de esas aplicaciones que podemos tener en nuestros teléfonos móviles. Primero tenemos que hablar de la información que se lanza. No hay una vulneración de datos en principio. En principio, salvo que investiguemos un poco mejor y descubramos otras cosas, pero en principio no hay una vulneración de datos porque por mucho que te venga, por ejemplo, cuando esta es legal, ¿no? Bueno, pues aquí vienen unos QR. Yo no los he picado, los QR. Eso es muy importante. Hay mucha gente que me escribe y me pregunta, yo, Juan Francisco, ¿esto tiene un QR de un lugar donde registrarme? ¿Hace falta? No os registréis en ningún sitio, no piquéis. Quieren vuestros datos para luego hacer un segundo negocio. Primero, picas comprándolo. Segundo lugar, pagas los impuestos. Tercer lugar, comercian con tus datos. No hace falta dar ningún dato para tener este chisme funcionando, porque no va vinculado a un DNI ni a un número de serie de un vehículo ni a nada. Tú vas a comprarlo y si quieres te dan el ticket de compra y si no lo quieres tampoco. O sea, es que ni eso, ¿sabes? Sí. Es interesante tener el ticket de compra, ¿eh? Porque tienes que garantizar el tiempo de asistencia de la SIM, de comunicación, y los 18 meses de batería. Entonces yo recomiendo... Esa es otra. Y fotografiarlo, porque si no te están... ¿Cuántos son? ¿12 años? Es lo que en teoría... Sí, 12 años conectividad. Pues el ticket dentro de un año ya no se va a ver. O sea, échale una foto porque... Y lo llevas con la V16 ahí metido y ya exactamente, está. Metido en la cajita. De todas formas... Yo soy un absoluto desastre para eso. Bueno, pero tenemos que hacerlo. Yo no he pedido nada, ¿eh? Ya, vale. Es que no hago más que hacer investigaciones con esto y llevo gastado una pasta en ya veo, cosas. ya. Bueno, pero en definitiva. Entonces, estos datos que va a mandar son solo encender, apagar y geolocalizar. ¿Qué puede geolocalizar? Pues mira, una cabra en el monte. Así de sencillo. Yo he lanzado una campaña que espero que te unas con energía. Sí, por supuesto. Le ponemos un geolocalizador a las cabras. Que te unas con energía, que el día 2 de enero yo me voy a estar en un barito de aquí con mis amigos tomándome unas cervezas, todos nos vamos a llevar nuestra baliza y las vamos a encender en el bar mientras nos echamos las cervezas, ¿vale? Vamos a probar nuestras balizas en el bar. Espero que haya muchos cientos de miles de ciudadanos probando balizas en el bar, ¿vale? Vale, bueno. Si lo pruebas en la carretera, puede ser una infracción, porque estás señalizando algo que no existe. Bien. Pero habría que cogerlo con pinzas. Si lo pruebas en el bar, viendo una película de Netflix o cualquier otra cosa, no estás incumpliendo la ley. Y esto es otra cosa que también es importante que comentemos, porque si realmente la geolocalización va a servir de algo, tenemos un problema muy grave de seguridad ciudadana. Lo cuento. Yo soy un chorizo. Tengo una banda de 5 choricetes más. ¿Vale? Entonces me compro 40 V16. Me voy a Leganés a un polígono, las enciendo las 40 en el polígono y robo en la otra punta del polígono. O en otro lado. Entonces he mandado toda la policía hacia un punto para robar en otro. ¿Por qué? Porque no hay una regulación buena de la V16 en lo relativo a su uso. Mi niño va detrás del coche, ve la caja y dice, claro, y la enciende. Y yo no me doy cuenta, porque es de día, porque va jugando ahí el niño, tal, la V16 de aquí al Congo encendida. ¿Vale? Entonces, al final, tampoco la ley regula muy bien esa situación de el encender, probar, etcétera, etcétera. Cada 100 segundos lanza señal, ¿eh? Quiere decir que si el día 2 la encendemos y la apagamos antes de 100 segundos, no sirve de nada, chicos. No pasa nada. no sirve de nada. Hay que, a gastar la batería. Es lo que voy a hacer yo, ¿eh? Yo es lo que voy a hacer. ¿Lo vas a hacer de verdad? Sí, y voy a comprar 3 o 4 más. Podemos organizar una quedada virtual podemos organizar lo que queráis. De balizas, todo el que tenga una. Podemos organizar lo que queráis, pero hay que encenderlas para demostrarle que es que ni siquiera han sabido regular bien ese aspecto jurídico del uso indebido de la V16, si es que fuera indebido, porque estoy haciendo una prueba, yo quiero saber si funciona. Claro, estoy probando. Sí. No voy a llevar algo en el coche que no probo si funciona. Tiene esto batería, efectivamente. Exacto, ¿no? Bien. Entonces, esto manda unos datos. La Agencia Nacional de Protección de Datos ya ha advertido que los datos que dan no son personales, que no le enredemos por ahí porque por ahí no vamos a ninguna parte. Yo eso es lo que tengo, por lo menos lo de la parte del Real Decreto. Salvo lo que tú dices. Está claro, pero esto no. Esto es otra forma de cometer un delito. Como se dice a los niños, no, caca. Eso no se toca. Está señalando los QRs, los enseñamos para que los leas y, bueno, pues ya está. Vierta usted ahí lo que desee. Entonces, ¿qué pasa? Pues que España es un país muy débil jurídicamente en las responsabilidades de la administración pública. No porque en la ley no sea consistente, sino porque hay otros aspectos jurídicos que no hemos sido capaces de regular. Por ejemplo, los tiempos de respuesta. Hemos unificado las policías rurales, la Guardia Civil, las hemos unificado y las hemos, en vez de estar antes diseminadas, ahora las hemos centralizado. Bien.
Primer fallo. Hemos centralizado los 061, los equipos de respuesta de emergencias, otros equipos de respuesta de emergencias, bomberos, lo otro. Todo eso está centralizado. Cuando tú tienes que ir desde Fraga, donde estaba yo destinado, por ejemplo, y tienes que ir al Pirineo a atender un accidente de tráfico, tardas 2 horas y media. El tío se ha quedado sin baliza. Sí, sí. Cuando llegue, esto sí tiene cobertura, el Pirineo. Exactamente. Sí, que no tiene por qué tenerla. El triángulo no le hace falta cobertura, pero esto sí, ¿vale? Para que te den la señal. Eso, en todo caso, que te activen para que subas allí. ¿Pero qué está pasando? Que no hay personal suficiente para cubrir las incidencias de tráfico. Y entonces tú llamas porque hay un atropello, una especie cinegética, y te dicen, no puedo atender, le hago usted mismo las fotos y ya me las mandará a la unidad. Y eso lo estás recibiendo por teléfono. Sí, sí, sí. Entonces, ¿para qué quieres la baliza? Para geolocalizada, ¿eh? Sí, sí, sí. La señalización en sí, como la V2 o los triángulos, pues bueno, pues te puede ayudar, pero geolocalizada ¿para qué? Si no va a funcionar, no tenemos ley de tiempo de respuesta. Si aquí tenemos casos donde han muerto compañeros desangrándose con 2 horas perdido debajo de un guardarraíl sin que llegue ningún helicóptero y sin que llegue nadie. La sensación que transmite todo es de, claro, la gente se pone a pensar teorías conspiranoicas de que esto es un dispositivo. Eso cabría pensar, siguiendo ese hilo de razonamiento, que hay alguien con la suficiente inteligencia y capacidad maquiavélica para pensar algo así. Pero esto lo que a mí me transmite principalmente es una incompetencia y una incapacidad para hacer las cosas de una manera, digamos, normal o con sentido común increíble. Quiero decir, no son tan listos como para ir tan lejos, porque esto es una gigantesca chapuza. Es una chapuza, lo mires por donde lo mires. Y la gran pregunta entonces es que te rompe la cabeza es el por qué. Y claro, pues que no lo sabemos. Porque... Eso te lleva a una conclusión. Bueno, mi opinión personal... Aparte de recaudar, que desde luego a eso sí se les da bien, ¿no? Ahora podemos hablar de eso. Mi opinión personal es que el propio director general de tráfico, esto es mi responsabilidad lo que voy a decir, ¿eh? Mi responsabilidad única, no es tuya, ¿vale? Director general de tráfico le gusta demasiado el protagonismo. Y como le gusta demasiado el protagonismo, pues hace chapuzas como esta, o como promover la retirada del margen de seguridad de 20 km/h a la maniobra de adelantamiento, que durante más de 40 y pico años ni un solo atestado de ningún cuerpo policial lo vincula como factor concurrente a un accidente de tráfico. O como destruir la velocidad en carreteras de 9 metros de ancho, bajarla de 100 a 90, equiparándolas a carreteras de 4 metros de ancho de plataforma. Entonces, que son barbaridades una tras otra, pero ha estado en el punto de mira de los medios de comunicación, afines y no afines, a los dos. ¿Vale? Sí. Entonces, pues es como, o sea, la sensación, y es verdad lo que comentas, es que como periódicamente, independientemente del resultado final que generen sus acciones, tienen que hacer una acción de publicidad y relaciones públicas, de propaganda, para intentar demostrar a la gente que están haciendo algo, ¿no? Y al principio les salió muy bien. Ahora voy a hablar yo por mi parte, porque claro, es que tenemos que tener muy claro que el responsable de la DGT no es un experto en seguridad vial, es un político, que hace 4 días, cuando cambió el gobierno, se fue a Marruecos, luego volvió, le vuelven a dar las llaves de la seguridad vial en España y de repente... no somos conscientes de que esto del carné por puntos y estas cosas que le han encumbrado es simplemente que han tomado cosas que se han implementado en otros países con éxito, que aquí, de los Pirineos para abajo, lo único que hacemos es copiar lo que hacen los franceses y básicamente y poco más, ¿no? Y a veces sale bien, pero ahora como ya no salen bien las cosas, al menos esa es mi percepción, se inventan piruetas, como lo de los 20 km/h, lo de la baliza, intentando hacerle ver a la población que esto va a mejorar la seguridad vial. Me asusta eso que has dicho del carné por puntos. Porque salió Pérez Navarro diciendo que el carné por puntos venía de Francia. Había un médico de Leonés que ya había hablado del carné por puntos. Pero es que antes de eso, el Reglamento para el Servicio de Vehículos Automóviles del año 1900 ya ponía 2 puntos. ¿Vale? La reina regente creo que era María Cristina. ¿Vale? Creo que era María Cristina. Históricamente, podemos consultarlo, año 1900 había 3 vehículos matriculados en España. Teníamos un carné por puntos, era un poco duro, decía que si el conductor incumplía 2 veces ese reglamento para el servicio del vehículo automóvil, se quedaba sin autorización para conducir. Fíjate. 2 puntos. Ya está. Y ahí empieza el génesis en España del permiso de conducir por puntos. 125 años de historia. Fíjate. Si miramos para atrás, aquí lo hemos inventado prácticamente todo. Otra cosa es que lo hayamos aplicado o desarrollado. O que lo hayamos hecho bien. Que lo hayamos hecho bien, efectivamente. Bueno, pues nada, nos han hecho comulgar con esta rueda de molino que tiene aguas por todas partes, tiene vías de agua por todas partes, y está claro que es una chapuza y una improvisación, porque cuando las personas que conocen las normas, las personas que conocen la técnica y las personas inteligentes se han puesto a investigarlo, se han encontrado con una cantidad de vacíos y de contrasentidos que hacen que su aplicabilidad sea nula. Y si ahora encima nos
encontramos con que no saben ni siquiera distinguir legalmente entre calzada y arcén. En fin, es que es lamentable. Pero bueno, lo importante y sobre todo en la carretera es tener buen conocimiento de lo que hay que hacer y, por supuesto, hacer las cosas que verdaderamente favorecen la seguridad vial, ¿no? Que estamos hartos de decirlo. Y entre otras cosas, por supuesto, también hace unos días publiqué un vídeo en X, en Twitter, que lo vamos a compartir, en el que hay una grabación de un coche patrulla que se acerca a una curva sin visibilidad, un coche que está parado, y era de noche, y ese coche además tenía una vaca, y el pobre conductor o conductora pues había hecho lo que recomienda la DGT que hagamos, ¿no? Que es poner la baliza tal y como sacamos la mano por la ventanilla y no salir del vehículo. Cuando al mismo tiempo ellos dicen que la baliza tiene que estar colocada en la parte más alta del vehículo para que pueda verse de lejos. Si tienes una vaca y la colocas por delante de la vaca o un cofre, pues no se va a ver un pimiento, que era lo que pasaba con esta persona. Y luego el hecho de que siempre que podamos tenemos que salir del vehículo tan buen punto nos hayamos quedado detenidos y no podamos seguir la marcha, si no nos hemos tenido que quedar tirados en la carretera, ¿no? Que parece que están incitando a la gente a quedarse dentro del coche, que eso es un grave peligro también. No solo es un grave peligro, sino que además es ilegal. Porque la ley dice que salvo que las circunstancias del tráfico sean muy peligrosas para salir del vehículo, tu obligación es salir del vehículo y abandonarlo y ponerte en una zona segura. Lo dice la ley, no lo he inventado yo. Entonces lo dice el Reglamento General de Circulación. Lo que hay es que obedecer la ley o cambiarla si no nos gusta. Pero lo que no puede ser es que la DGT de nuevo esté incitando a incumplir la ley. Yo creo que lo que quiere decir la DGT, pensando bien, sí. Por una vez voy a pensar bien de la DGT, quiere decir que hagamos este gesto, miremos si viene alguien, lo dejamos encima, miremos si viene alguien y nos vayamos. Y ojo con eso que dice de ponerlo en la parte más alta del vehículo. Porque dice en la parte más alta posible. Bien, claro. Claro, sí. Entonces he visto un señor que intentaba ponerlo en un autobús, no podía. He visto otro, además dice en horizontal, no dice en vertical. He visto otro que intentaba ponerlo de otra forma, no podía. Ponerlo en la parte más alta. En ocasiones la parte más alta en que puedes ponerlo es el puñetero suelo. Puñetero suelo. Claro. Entonces, es que esto es un desastre. Lo mires por donde lo mires, como tú bien estás indicando, bajo mi criterio y leal saber y entender, es un puñetero desastre lo que han hecho con esto. ¿Y qué pasa con los motoristas? Que a los motoristas no les pasa nunca los problemas en la carretera. Esto, Pero ya viene con los triángulos. En los triángulos tampoco estábamos obligados. Los chalecos reflexivos de la N471 tampoco estamos obligados. Esto tiene su lógica. Y tiene su lógica. Hoy en día casi todos llevamos maletas en las motos y tal. Antiguamente no llevábamos nada. Entonces no teníamos sitio para meter esto. Es que no cabe. Por eso lo digo, que tenerlo es fácil, ¿no? Pero bueno... Sí que es verdad que según hablo con vosotros los motoristas, sí que para vosotros la correcta señalización de un vehículo parado en la calzada o arcén es súper importante, ¿no? Porque ni las frenadas son las mismas, ni las posibilidades de maniobra, en fin, tenemos otros estándares de seguridad. Y a mí ya me ha escrito más de un motorista que ha estado a punto de estamparse precisamente por no ver correctamente. Exacto. Y ha ocurrido en muchas ocasiones. Exacto. Y luego tenemos otro inconveniente, otra facilidad con las motos, que es que la moto no es más fácil sacarla de la carretera, encontrar un caminito y sacarlo. Entonces, claro, yo sí voy a llevar en la moto, yo sí voy a llevar porque me interesa que me vean. Entonces, como no es legal, o sea, como no me pueden denunciar por llevarla geolocalizada y sé que la geolocalización va a ser una castaña, castaña infinita, pues aprovecharé esas que he comprado que son ilegales, pues las pondré en la moto y cuando tenga una incidencia la encenderé, o encenderé 2 o encenderé 3, las que sean, o las tiraré por el suelo, o lo que sea. O llevarás los triángulos y pondrás una encima de un triángulo. Por ejemplo, no sé, cualquier cosa, ¿no? Yo en las maletas de la moto llevo botiquín, llevo de todo, ¿no? Pero bueno, estoy acostumbrado a que me pase de todo. Entonces, pero sí que llevaré para localizarme. Y intentaré sacar la moto lo antes posible del arcén. Que por otro lado es lo que tenemos que hacer todo el mundo. Llevamos una moto o un coche y lo primero que tenemos que hacer es intentar no quedarnos parados en la carretera si pasa algo. Sí, la plataforma hay que abandonarla. Es más, las orillas de la plataforma también son peligrosas. Yo cuando estaba en la agrupación de tráfico, lo que hacíamos era sacar a los ocupantes del vehículo, ponerlos detrás del guardarraíl, pero a una distancia de seguridad óptima, porque el guardarraíl sabes que se deforma ante el impacto en caso de pérdida de control y tal. Y nosotros éramos los que nos quedábamos en la carretera jugándonos el tipo. Pero la familia la sacábamos fuera. Efectivamente. Porque era importantísimo. Lo de tener las posaderas puestas encima del guardarraíl, mejor que no. No, eso para nada. No es un asiento. El guardarraíl es una medida de seguridad. Por eso, entre otras cosas, colocar el velo láser ahí no se puede colocar. El velo láser, y ahora vuelven otra vez RQR con el velo láser a ponerlo encima del guardarraíl. Es ilegal, señores. Es ilegal. Lo prohíbe el artículo 4 del Reglamento General de Circulación
circulación, pero que dice que hay que cumplir con la normativa de carretera, lo prohíbe la Orden Circular 35/2014 y lo prohíbe la N1317 porque vulneras la homologación del guardarraíl. Es que claro, es verdad, no había caído en ello. Impactas en el guardarraíl, sale proyectado el velo láser, le pega al coche que viene de frente y iba a decir la hemos jodido, no sé si se puede decir. Pues claro que podemos decir eso y mucho más. Lo hemos liado, ¿no? Lo hemos liado. Lo hemos liado, pero yo creo que te ha entendido todo el mundo, es verdad, sí, sí. Entonces es ilegal. La medición puede ser correcta. La denuncia y la multa te pueden llegar a casa. Pero lo que hay es que denunciar también al que haya puesto el dispositivo encima del guardarraíl porque ha infringido el artículo 4 y 139 del Reglamento General de Circulación con la normativa complementaria que es la Orden Circular 35/2014 y la Europea N1317. Me da miedo preguntarte cuántas más de estas ilegalidades podrías así relatarme una detrás de otra. Tendríamos que echar un capítulo por serie. Mira, yo recuerdo estando en la agrupación de tráfico que el mic de los radioteléfonos lo ponían pinchado donde va el airbag. De tal forma que si saltaba el airbag te estampaba el radioteléfono en completo o el mic te estampaba en la cara. Y pedí que por favor lo quitaran de ahí. No lo entendían porque pedía que lo quitaran de ahí. Luego quitaban los reposacabezas para que la gente pudiera mirar para atrás, el policía pudiera mirar para atrás. Y digo, pero por favor, que los reposacabezas no son ni para dormir ni para mirar para atrás. Es una medida de seguridad para el latigazo cervical, la hiperextensión y tal. Bueno, era una lucha constante dentro. Constante. Madre mía. Bueno. Y de ahí viene tu destierro, precisamente. Bueno, eso va más relacionado con el estado y conservación de las carreteras. Yo me empeñé en que había que cumplir la ley. Cuéntame un poco eso, por favor, que me interesa mucho cómo es esa transición, esa época de tu vida en la que acabas teniendo que abandonar el cuerpo. Bueno, empecé a meterme... A ver, al final mis jefes me dijeron, oye, en vez de dedicarte tanto a coger chorizos y todo eso y tal, ¿por qué no te dedicas más a...? Esto es verdad, es así, ¿eh? O sea, fue a sugerencia de los superiores, no sabían lo que estaban destapando. ¿Por qué no te dedicas más a la seguridad vial? Ya que estás en tráfico, digo, pues, oye, pues pinta bien, me voy a dedicar más a la seguridad vial. Cogía muchos coches robados, cogía muchas cosas y tal en la carretera, pinta bien esto, venga, a centrar en la seguridad vial. Me pongo a estudiar, porque claro, la formación que te dan... Señores, esto tiene que quedar clarísimo. Hay 3 macrofactores, usuario, vehículo y vía, implicados en un accidente de tráfico, con sus subfactores o microfactores, pero macrofactores, usuario, vehículo y vía. Bueno, la normativa de carreteras no está en el currículum de formación de ningún agente. De ningún agente, ni está especializado en tráfico ni en Rita la Cantaora. Justo un compañero tuyo nos comentaba algo parecido. Pues es que es así. Entonces, cuando la gente va a mirar, como no tiene la tecnología, como no tiene la formación y como además tiene órdenes como una ISAT que hay por ahí en la agrupación de tráfico de la Guardia Civil que está diciendo que no denuncies el estado de conservación de la carretera, porque en mi caso era órdenes directas, pero en ese caso es una ISAT que han sacado después, que solo informes, pues sería como informar que el conductor del coche del Ministerio de Fomento va borracho. Ya. ¿No? Entonces, o sea, todo lo que es problemas en la carretera y su conservación... Vamos a taparlo. Nos tapamos los ojos. Entonces yo salía de servicio y digo, leche, pues sí, el Ministerio de Fomento está haciendo una obra sin ningún tipo de señalización. Me estoy acordando de una hora que hubo una movida gorda con eso. Estoy en el kilómetro, en la curva a la Botella, en la Nacional 2. Quien conozca la Nacional 2 si es transportista conoce la curva a la Botella. Bueno, pues en la curva a la Botella. Y ahí en esa curva tenían una obra que obligaba a los camiones a desplazarse en sentido contrario de la marcha, lo otro, tal, y sin ninguna señalización y tal. Digo, oiga, hay que cumplir la normativa de carretera, la norma 8.3 IC de señalización de obras en base al antiguo 140 del Reglamento General de Circulación. Y se ponían, decían que eso lo decidían ellos. No, eso lo decido yo, señores. Yo estoy aquí para garantizar la seguridad de estos ciudadanos que circulan por aquí. O sea, desmonten toda la obra. Eso no le gustaba mucho que lo hiciera la Administración Pública. Entonces denunciaba al Gobierno de Aragón, denunciaba al Ministerio de Fomento, si iba para Navarra, Elizondo, que estuve destinado en Tafalla, denunciaba al Gobierno de Navarra, denunciaba a quien hiciera falta dentro de la Administración Pública, que no cumpliera la ley y pusiera en peligro la vida e integridad de los ciudadanos. Como no le gustó mucho, había denunciado también en la 340, en Cádiz y tal. Magdalena Álvarez tampoco le gustaba mucho todo lo que yo estaba haciendo en aquel momento, que estaba de ministra, pues empezaron a presionarme a través de los generales de la agrupación de tráfico de Guardia Civil, diferentes generales, ¿vale?, que fueron pasando. Me prohibieron ser presidente de la Comunidad de Vecinos. Lo gané en el juzgado, todo eso lo iba ganando en el juzgado. Me prohibieron, me quitaron empleo y sueldo por mi contumaz actitud en seguir desarrollando actividades para la seguridad vial. Me metieron también me prohibieron pertenecer al APA, a la Asociación de Padres y Alumnos del colegio de mi hijo.
Y así me iban prohibiendo cosas que eran totalmente absurdo, que luego yo lo ganaba en los Sí, sí, juzgados. sí. Era una medida de presión psicológica, Sí. pero tumbarme a mí psicológicamente pues era complicado, ¿no? Bueno, pues Parece. no, era complicado. Y yo seguí denunciando, la presión más fuerte, al final me tuve que dar de baja por recomendación de un médico, porque ya llegaba un momento que no podía dormir por las noches de la presión que había. Fíjate que llegaron a mandar a 3 patrullas a vigilarme a Zaragoza porque iba a hacer una ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, de paisano. A ver qué hacía, iban unas 600 motos y me pidieron que entregara yo las flores. Pues yo iba a entregar unas flores a mi patrona, la Virgen del Pilar. Sí. Pues hasta allí mandaron patrullas a vigilarme. Bueno, total, en definitiva, lo que sucede es que empiezan a meter mucha presión, yo causo baja para el servicio temporal y en eso pues me llaman a Zaragoza, a tribunal médico. Y entonces en Zaragoza me ponen un folio delante, un tío con una bata, que debía ser coronel o teniente coronel, y me dice, dibuja lo que quieras y se fue. Se fue a tratar a los demás. A mí me cogió el primero de la lista que había. Yo dibujé un motorista con casco puesto para que no hubiera ninguna interpretación de los gestos, ¿eh? No hubiera ninguna interpretación con el casco puesto. Dibujo el motorista con el casco puesto y el 13 de abril del 2013, esto parece lo de los templarios casi. El 13 de abril del 2013 me comunican que me inhabilitan para el servicio por una pérdida de condiciones psicofísicas, siendo, como decía, inútil para el servicio por una discapacidad o una inadaptación del 10% a la Guardia Civil. Y yo tengo una discapacidad que es inadaptación a la Guardia Civil en un 10%. Tienes una discapacidad que es intentar hacer bien tu trabajo e intentar hacer que progrese. Bueno, es que es una historia, gracias por contárnosla, porque que me la cuentas así como de manera muy ligera y demás, pero es muy crudo y me parece increíble que una institución pueda aprovechar el régimen especial que tienen los guardias civiles, ¿no? que está vinculado, digamos, a un derecho más militar que civil, para achicarte, pero ya no solo en el trabajo, que sería algo no lógico, pero más, digamos, teóricamente posible, que es achicarte el espacio en el trabajo, sino en tu vida particular, en tu vida privada, ¿no? En las cosas que hacías. Bueno, en fin. Pues, ese mismo año, una Comisiones Obreras creo que anda por ahí, Comisiones Obreras me entregó el título del mejor trabajador del año. Bien, fantástico, fantástico. Pues, bienvenidos a la administración, queridos amigos, donde se penaliza a la gente que trabaja y que tiene celo y que incluso trabaja por encima de lo que se le exige y se le dan premios y se dan réditos a los que hacen lo contrario, ¿no? Me parece increíble, me parece alucinante. Bueno, pues dicho queda, y espero que se entere mucha gente de esto y de esta injusticia también, que visto lo visto, con el paso del tiempo, pues no sé cómo lo vives y lo ves ahora, que tienes tu vida completamente rehecha, entiendo, si estás satisfecho o si tienes nostalgia de estar trabajando en el cuerpo. Imagino que sí, porque eso siempre lo vas a llevar dentro, ¿no? Pero haces muchas cosas. Hay 3 cosas, exacto, hay 3 cosas. Una, me dejaron más tiempo libre y además menos responsabilidad. Eso es muy bueno, porque me he podido dedicar en pleno, a través de la creación de esta asociación, Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas, a dedicar mi vida a lo que sabía hacer, que era dedicarme un poco a los demás, ¿no? Muy bien. 2, llega el Día del Pilar y lloro. Es verdad, ¿eh? Lloro. Y 3, se echa de menos a la Guardia Civil, claro que se le echa de menos, pero ahora mismo que empiezo ya a asistir a las jubilaciones de otros compañeros, digo, pues ya hubiera caído yo también. Ya te iba tocando. Bueno, oye, pues has tenido una trayectoria paralela, yo creo que muy interesante, y eso que hemos ganado la sociedad civil, teniéndote a ti trabajando y ayudando al personal, ¿no? Que, por cierto, hablando de eso, tú tendrás contacto con compañeros, se van jubilando. Hablábamos hace unos días con un representante de una asociación de guardias civiles de tráfico y nos comentaba, no sé si decir la palabra enfadados, pero lo preocupados, y el malestar que hay por el hecho de que se van reduciendo las plazas de personal mientras se va invirtiendo solamente en radares y en cosas para multar, y se sentían muy frustrados porque en muchas ocasiones no pueden ayudar a la gente o tienen que decidir entre ir a un sitio a otro, no se pueden desdoblar, y es una situación verdaderamente grave que hay que denunciar, ¿no? ¿Cómo se está sustituyendo al personal, que es quien marca la diferencia, por maquinaria cuya finalidad no es rescatar ni salvar, sino que es recaudar, básicamente? Yo pienso lo mismo que este compañero. En el año 1986 hice yo el curso de motorista de tráfico de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, 1986 en Ventelarrubia, un año antes del atentado de Madrid. Y bueno, a mí me enseñaron, mis veteranos, me enseñaron que lo primero siempre era auxiliar, que éramos
Guardia Civil era humanitaria, lo primero era auxiliar al ciudadano. Incluso, si veías que el ciudadano se perdía un poco y era denunciable el hecho, que pasáramos un poco a denunciarlo y que le informáramos. Si lo volvía a repetir o lo que sea, pues ya entonces sí que denunciáramos. Y eso cuajó muy bien en todas mis generaciones, incluso las inmediatas posteriores, porque lo trasladamos de unos a otros, de veteranos a veteranos, y creo que cuajó muy bien. Hoy en día el modelo es diferente. El modelo para mí es totalmente recaudatorio. Bueno, de hecho, las medidas de los cambios legislativos que se han aplicado no tienen repercusión directa en la seguridad vial, lo estamos viendo. Y además no tienen repercusión, no solo no tienen esa funcionalidad, sino que además sí que tienen una repercusión directa en la recaudación. O sea, más pasta, más accidentes. No tiene ninguna lógica. Tenemos que sumar heridos graves hospitalizados con fallecidos. Porque luego esto les viene muy bien a la DGT, que llega el mes de enero, y a primeros de enero vais a tener todos el escenario de la seguridad vial en España. Y os van a contar los datos sesgados a 24 horas, os van a contar solo los de zona interurbana, os van a contar un trocito muy pequeño de lo que pasa. Y hasta septiembre u octubre no van a sacar el resto. Esto pasa igual que con las auditorías, de cuentas de la Dirección General de Tráfico. Dedícale un tiempo a eso. Es que vamos a ver, para mí ese es el gran tema, Juan Carlos. Cuando pase esto, y ahí yo espero poder colaborar contigo, tenemos una gran misión, que es conseguir que la ciudadanía, entre todos, seamos capaces de ver dónde va el dinero de la DGT. Que tú algo sabes del tema, y me gustaría que termináramos la entrevista precisamente hablando de eso, porque es muy grave que no solamente la DGT cada vez recaude más, sino que además ese dinero se pierda, desaparezca, que incluso la propia administración no apruebe sus propias cuentas. Por favor, tú sabes mucho de eso, eres de las poquísimas personas en España que se ha preocupado en investigarlo y en contarlo. ¿Y de dónde narices acaba el dinero que recauda la DGT? Esa es la gran pregunta. Te doy primero la respuesta, no se sabe. Hacienda tampoco lo sabe. Ni siquiera lo sabe Hacienda. No lo sabe Hacienda. Hacienda ya dice que no lo sabe. Ojo a lo que estamos diciendo. ¿Vale? Estamos hablando de auditorías de cuentas del año del que queráis. La última, 2024. ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros empezamos a denunciar que en el BOE se publicaba en el mes de enero la auditoría de cuentas de la DGT con el fracaso de las cuentas, que incluso llegó a decir el Ministerio de Hacienda que la DGT se negaba a entregar documentación a los auditores del Ministerio de Hacienda. Cuando nosotros empezamos a denunciar eso, lo único que conseguimos no es que mejoraran las cuentas, sino que las ocultaran mejor. Entonces pasó de ser de enero de primeros de año hasta septiembre o octubre de ese mismo año en las sucesivas ocasiones. Lo único que conseguimos es que se metió aquí, y se metió en transparencia, ya no iba por el BOE, se metió en transparencia. Pero la DGT sigue sin superar las cuentas. Tenemos un intangible y un tangible. El intangible, no sé si son 100 y pico millones de euros, y el tangible, pero lo puede la gente consultar, estoy hablando de memoria, 700 y pico millones de euros. De esos 700 y pico millones de euros habrá por lo menos 600 que no están debidamente acreditados. A fecha actual, 600 millones de euros. Con las tasas de ITV ha habido siempre un desastre, pero un desastre que no han coincidido los que han pasado las ITVs con las tasas que acreditaba la DGT, los auditores de Hacienda diciendo, ¿pero esto qué es? Y al final también el sermón del Ministerio de Hacienda ha cambiado en el tono. De esos primeros tonos que tengo de las auditorías que se le hacía a la DGT diciendo que el máximo responsable era el director general de tráfico y que él, a estas que tenemos ahora dice, bueno, la Jefatura Central de Tráfico no está haciendo bien las cuentas y no las supera y no nos podemos arriesgar a aprobarlas porque puede haber riesgo de fraude y errores graves para el erario público. Lo cierto es que Hacienda está advirtiendo todos los años que la Dirección General de Tráfico tiene un pastizal que no sabe dónde está y que existe un riesgo para los ciudadanos que ese dinero que es público desaparezca. Wow. Eso lo dice Hacienda, ¿eh? Y lo dice Hacienda. Lo dice Hacienda. Sí. Y lo tienen todos los ciudadanos que quieran consultarlo en transparencia. Tienen que entrar en el portal de transparencia, cuentas, auditoría de cuentas, organismos públicos, entrar en DGT, Jefatura Central de Tráfico. DGT no, JCT, Jefatura Central de Tráfico. JCT. Y ahí se encuentra. ¿Vale? Todo el mundo puede explorar lo mismo que exploro yo. Este canal tiene mucha gente, lo ve mucha gente afortunadamente, y lo van a ver muchos expertos en leyes y muchos expertos fiscales y muchas personas que probablemente tengan muchos más conocimientos que tú y vamos, seguro que yo. Que yo seguro. Que tú ya lo veo más difícil, porque más horas que has echado tú a investigar y a estudiar esto, yo creo que pocos habrá en este país.
Así que pues ya tenéis por dónde empezar a tirar del hilo. Y yo creo que bueno, pues es una cosa que es una gran injusticia, es directamente un atraco a la ciudadanía el hecho de que dentro de los propios estatutos y de la propia forma legal de la DGT está velar por la seguridad vial y que los recursos de que dispone se apliquen a la seguridad vial. Y ahí es donde tenemos nosotros que peritar precisamente que eso está siendo así. No lo sabemos, porque no sabemos qué pasa con el dinero. No lo sabemos. De hecho, la Ley de Seguridad Vial lo establece. Podéis mirar al final, en las disposiciones finales, y ahí lo veis, cómo establece que ese dinero tiene que ir a la seguridad vial. Lo pueden justificar de muchas formas, pero lo cierto es que, según Hacienda, aquí no hay nada justificado, lo suficiente como para superar la auditoría de cuentas del propio Ministerio de Hacienda. Perfecto, pues ahí queda ese asunto y no lo vamos a olvidar, ¿eh? Y espero contar con tu ayuda y tu colaboración para seguir tirando de este hilo. Espero que cuando este asunto de la V16 haya pasado, con el hecho, yo lo que espero es que rectifiquen y que al menos los triángulos no dejen de ser. Con eso ya me conformo, con que los triángulos se puedan seguir utilizando y no nos multen por llevarlos y por ponerlos. Y si quieren balizas y balizas conectadas, pues oiga, en fin, pues adelante, pónganlas. Pero no nos obliguen a quitar los triángulos en el caso de los automóviles, ¿no? Y bueno, pues sobre todo, mejor estaría gastado ese dinero en mejor mantenimiento del coche, mejor mantenimiento de las carreteras y más concienciación. Por lo menos esa es mi visión. Hay un incumplimiento. Hablas de mantenimiento de carreteras y hay un incumplimiento legal constante de la Dirección General de Tráfico. El artículo 5 de la Ley de Seguridad Vial le obliga a vigilar, denunciar y sancionar. Cuando yo le estoy denunciando un hecho, eso es procedimiento sancionado en materia de tráfico, eso también viene en las leyes, cuando yo estoy denunciando un hecho como denuncia voluntaria, estoy acreditando que ese hecho se ha producido por un mal estado y conservación de las carreteras, la Dirección General de Tráfico tiene que actuar denunciando y sancionando. Sí, y si no, sancionando directamente porque ya tiene mi denuncia y las pruebas, que las contraste con los cuerpos y fuerzas de seguridad que tiene a su disposición a los que le está pagando, ¿no? Bueno, pues no lo hace. No lo hace. No audita las carreteras, no ve el estado en que están, no le da la formación a los agentes, los ciudadanos seguimos en peligro, con carreteras que incluso, jolín, es algo muy típico que todo el mundo lo ha visto, la anchura funcional de una carretera. La anchura funcional de una carretera no puede ser de 4 metros, es que está prohibido por ley. ¿Vale? Lo prohíbe el 139 del Reglamento General de Circulación en combinación con la 3.1 IC, que es una norma técnica que es de aplicación para la anchura funcional. Pero viene desde los años 60 el incumplimiento. Entonces a mí me parece una barbaridad que se juegue con la vida de los ciudadanos y no se centre una de las misiones de la Dirección General de Tráfico, digo una, en inspeccionar y vigilar, auditar que esas carreteras cumplen con los estándares de seguridad que se les exige por Europa y por España. Bien, claro. Y por cierto, tomando el hilo de eso, lo veníamos hablando en el coche camino de la entrevista. No hablemos ya de los municipios y de las rotondas y de los resaltes, de los pasos de peatones con dibujitos. Aquí, o sea, es al revés. O sea, el que cumple la ley es la excepción y no la norma. Así es, así es. Hay un incumplimiento constante, los pasos para peatones sobreelevados que superan el 11 centímetros de altura con los abatimientos incorrectos, etcétera, etcétera. Todo eso está considerado obstáculo en el artículo 5 del Reglamento General de Circulación, si no cumple con esa orden FON 3053-2008, por ejemplo, ¿no? Pero como ese podríamos seguir poniendo infinidad de ejemplos de incumplimientos de la ley, de la administración pública, que perjudican a los ciudadanos. No digo aquellos que no perjudican, sino los que perjudican a los ciudadanos, que son muchos. Y muchos de esos incumplimientos ponen en peligro la vida e integridad de los ciudadanos. Queda dicho. Este es el país en el que vivís y de nuestra mano está que esto cambie o no cambie. O sea, las personas brillantes que trabajan, que se preocupan y se desviven por denunciarlo existen. Aquí tenemos un buen ejemplo, pero si a los demás nos da lo mismo y no lo denunciamos o no hacemos algo para que cambie, pues esto se perpetúa y va en detrimento de todos. Yo espero que al menos todos estos mensajes acaben calando y que acaben sirviendo de algo. Y de paso, si se puede salvar alguna vida, que muchas se habrán salvado ya con vuestras iniciativas, que por cierto traspasan fronteras, porque me comentabas que estáis muy fuertes en México también ya, donde, vamos, aquí estamos mal, pues allí no me quiero ni imaginar lo que tiene que ser. Están haciendo un trabajo enorme. En México están haciendo un trabajo enorme. Además empiezan desde unos niveles mucho más complicados. Tienen mucho más margen para mejorar, ¿no? Pues que así sea y que siga mejorando la seguridad vial con fundamento y con conocimiento. Juan Carlos, ha sido un inmenso placer. El Desterrado se llama su canal de YouTube. Yo creo que si no tenéis suficientes argumentos para suscribiros a su canal con todo lo que nos ha contado es que no os interesa la seguridad vial, porque vamos, este señor es un crack, al menos así me lo parece, y estoy súper contento de haber venido hasta tu casa. ¿Podemos decir en qué ciudad estamos? Sí. Estamos en Zamora, que es a donde tienes aquí la base de
de tu asociación y ojalá que, bueno, pues a través de la asociación, de tus vídeos, cada vez más gente te siga, se conciencie y participe de las cosas que organizáis. Así que Gracias. muchísimas gracias y supongo que tendremos que seguir hablando para seguir hablando de todo esto y denunciando lo que haya que denunciar. Y felicidades por el alcance que tienes y cómo estás, por lo menos, no conformándote con las barbaridades que se están haciendo. Muchas gracias por ese trabajo. Nosotros no dependemos de la publicidad institucional de la DGT y aunque dependiéramos, pues aquí estaríamos. Hasta el siguiente vídeo, querida familia. Adiós.